Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y sorpresas maravillosas. Hoy nos adentraremos en las profundidades del fascinante universo de las celebridades turcas, un mundo donde las pantallas se encienden con romance y drama, y donde, a veces, la realidad detrás de cámaras se torna tan cautivadora como la ficción. Nos sumergiremos en un misterio que ha mantenido a una legión de fans con la intriga al rojo vivo, preguntándose, ¿qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? Sí, esas dos luminarias que iluminaron nuestros corazones y cautivaron nuestra imaginación con su inolvidable química en la aclamada serie Erkencikus. Fueron la pareja perfecta en pantalla, con una conexión tan palpable que traspasaba la televisión y se instalaba en la vida real de sus admiradores. Compartieron miradas cargadas de emoción, roces sutiles pero electrizantes, y momentos que para muchos parecían la chispa de un cuento de hadas moderno. Pero de repente, como un pájaro que emprende un vuelo solitario, parecieron distanciarse. Hoy desentrañaremos los rumores, las especulaciones y, lo más importante, hablaremos de esas palabras que, según se rumorea, sembraron la discordia y marcaron un antes y un después definitivo en su relación. Si eres un ferviente admirador de estas dos estrellas de la actuación, o si simplemente te fascina el drama humano que a menudo se esconde tras los focos y las cámaras, quédate con nosotros, porque este vídeo promete ser un viaje apasionante que no querrás perderte. Y antes de sumergirnos en este intrigante relato, te invito a que hagas clic en ese botón de suscribirse y actives la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras futuras investigaciones sobre el mundo del espectáculo. Como muchos de ustedes recordarán con cariño, la aparición de Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus fue un fenómeno. Se convirtieron instantáneamente en una de las duplas más queridas y comentadas del panorama televisivo turco, y su popularidad no tardó en cruzar fronteras. Su química en pantalla, interpretando a Can Divit y Sanem, era simplemente eléctrica. Cada escena compartida, cada gesto, cada diálogo, resonaba con una autenticidad que hacía suspirar a los espectadores y soñar con historias de amor perfectas. Esta conexión no se limitó a la ficción. Las redes sociales se convirtieron en un álbum de recuerdos compartidos, inundándose de fotos y vídeos de ellos juntos. Eran imágenes de risas contagiosas, muestras de cariño genuino, y lo que a todas luces parecía una conexión profunda y sincera que iba más allá de las cámaras. Sus entrevistas eran un torbellino de cumplidos mutuos, un juego de miradas cómplices y esa chispa innegable que alimenta nuestra fe en las historias de amor de cuento de hadas. Los fans se enamoraron no solo de sus personajes, sino de la aparente armonía y la química que emanaba de ellos como pareja. Sin embargo, el mundo del espectáculo, con su brillo deslumbrante y sus sombras ocultas, nos ha enseñado una y otra vez que las apariencias pueden ser engañosas, o al menos, que las dinámicas personales están en constante evolución. Hubo un punto de inflexión, un momento en el que la relación entre Can y Demet, tanto la profesional como la que muchos sospechaban que existía en el ámbito personal, comenzó a enfriarse. Los seguidores más atentos notaron la significativa ausencia de esas interacciones frecuentes y efusivas que antes tanto disfrutaban. Los comentarios en redes sociales se volvieron más escasos, las apariciones públicas conjuntas se redujeron drásticamente y, como era de esperar, los rumores empezaron a circular como pólvora. Entonces, ¿cuál fue el detonante de este enfriamiento? ¿Qué palabras, qué evento específico pudo haber provocado esta fractura en una conexión que parecía tan sólida? Aquí es donde la trama se pone verdaderamente interesante. Diversos medios y portales de noticias turcos han especulado extensamente sobre este asunto, tejiendo complejas teorías y analizando cada mínimo detalle. Aunque nunca ha habido una confirmación oficial por parte de los protagonistas, hay una teoría que resuena con una fuerza particular y que apunta hacia unas declaraciones hechas por Can Yaman que aparentemente no fueron bien recibidas por Demet Özdemir. La versión que ha ganado más tracción en los círculos de fans y en la prensa del corazón sugiere que, durante una entrevista, Can Yaman fue cuestionado sobre su relación con Demet Özdemir. En su respuesta se dice que hizo comentarios que podrían interpretarse como una minimización de la importancia de su trabajo conjunto o, peor aún, como una atribución desproporcionada del éxito de la serie a su propia persona. La esencia de estas supuestas declaraciones apuntaría a que él era el pilar fundamental de Erkencikus, y que Demet, en gran medida, se beneficiaba de su presencia en el proyecto. Entendamos la magnitud de estas palabras. Aunque quizás fueran pronunciadas sin una intención maliciosa explícita o sacadas de contexto, para alguien que ha dedicado tiempo, esfuerzo y corazón a un proyecto, escuchar comentarios que devalúan su contribución puede ser devastador.
Imaginemos por un momento la situación. Ustedes han compartido una experiencia profesional increíblemente gratificante, han construido una conexión especial, no solo en pantalla sino también en el día a día de las grabaciones, y de repente escuchan a su compañero con quien supuestamente comparten un vínculo especial, hablar de ustedes de una manera que parece restarles mérito y brillo. Es una situación que, de manera natural, podría generar un profundo resentimiento, o al menos, una incomodidad significativa y una barrera emocional. Las especulaciones van más allá, sugiriendo que Demet Özdemir se sintió profundamente herida, decepcionada e incluso menospreciada por estas supuestas declaraciones. Y es, en gran medida, comprensible. Demet Özdemir es una actriz talentosa por derecho propio, con una carrera que ya venía en ascenso y que Erkenzicus catapultó a un nivel de reconocimiento internacional sin precedentes. Haber trabajado codo a codo con Khan, haber compartido esa energía magnética y esa magia que cautivó a millones de espectadores, para luego escuchar comentarios que parecían diluir su propia contribución y valía, debió ser un trago amargo y difícil de procesar. A raíz de estos supuestos comentarios, la dinámica entre ellos cambió de forma drástica y perceptible. Las entrevistas posteriores se volvieron notablemente más tensas, o directamente, ambos optaban por evitar hablar el uno del otro, creando un silencio incómodo y lleno de subentendidos. La complicidad y la espontaneidad que antes irradiaban se desvanecieron por completo, dando paso a una formalidad forzada y a una distancia palpable. Los fans, siempre observadores, notaron este cambio radical y empezaron a preguntarse qué estaba sucediendo. Como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, se formaron bandos, los Team Khan y los Team Demet, y cada declaración pública, cada fotografía compartida por separado, cada ausencia en eventos, era analizada hasta el último detalle en busca de pistas sobre la verdadera naturaleza de su distanciamiento. Existen diferentes interpretaciones sobre las motivaciones detrás de las supuestas declaraciones de Can Yaman. Algunos argumentan que quizás, en un intento por proteger su creciente carrera internacional, que despegó con gran fuerza poco después del éxito de Erkenzicus, él podría haber estado tratando de resaltar su papel individual en el proyecto. Esta perspectiva sugiere que quizás fue una estrategia para asegurar su posición en una industria altamente competitiva y para capitalizar el impulso que la serie le había dado a nivel global. Otros, sin embargo, creen que fue una clara muestra de ego o una falta de tacto imperdonable, un error de juicio que impactó negativamente en una relación que prometía ser mucho más que una simple colaboración profesional, y que pudo haber sido el germen de algo más profundo. Lo que es innegable es que a partir de ese momento su relación pública se volvió fría y distante. Si bien es cierto que nunca confirmaron oficialmente haber tenido un romance romántico, la química y la conexión que mostraban tanto en pantalla como en apariciones públicas eran tan convincentes y genuinas que muchos creían firmemente que algo más profundo existía entre ellos. Y la forma abrupta en que se distanciaron después de esas supuestas palabras, marcó el fin de esa era de cercanía, haciendo que la teoría de la discordia sembrada por comentarios desacertados cobrara aún más fuerza. Es fundamental recordar que en el vertiginoso mundo de las redes sociales y la prensa del corazón, la especulación y la información no verificada a menudo ocupan un lugar central. Los medios turcos en particular, son conocidos por su voraz apetito por este tipo de historias sensacionalistas, y no es raro que los detalles se exageren o se malinterpreten para crear una narrativa más jugosa. Sin embargo, la coincidencia entre las supuestas declaraciones de Can Yaman y el posterior enfriamiento notorio de su relación es demasiado fuerte y significativa como para ser descartada por completo como mera coincidencia o invención. Pensemos en el impacto que unas palabras, que para quien las dice pueden ser un simple comentario casual, pueden tener en quien las escucha, especialmente en un contexto de éxito compartido y una conexión emocional que ha sido tan fuerte y pública. Si Demet Özdemir se sintió menospreciada o que su valía no fue reconocida, es completamente natural que haya tomado la decisión de poner distancia. El éxito masivo de Erkenzicus fue, sin duda, un logro conjunto, el resultado de una sinergia perfecta que involucró la química magnética de sus personajes, la visión del director, la creatividad del guionista, la dedicación del equipo de producción y, por supuesto, las actuaciones excepcionales de todo el elenco. Atribuir la mayor parte del mérito a una sola persona, por muy carismática y talentosa que sea, puede ser no solo hiriente sino también generar un profundo resentimiento, erosionando la base de cualquier relación. La pregunta que resuena en la mente de muchos fans es, ¿hubo alguna vez una conversación directa y sincera entre ellos para aclarar este profundo malentendido? ¿Intentaron, en algún momento, reparar el daño y arreglar las cosas?
Las apariciones públicas posteriores, donde se les veía con expresiones tensas, con miradas esquivas o simplemente evitándose mutuamente, sugieren que quizás no fue así, o al menos, que no se logró una reconciliación duradera. La distancia se volvió un muro infranqueable, y aunque ambos han continuado sus exitosas carreras individuales, esa magia compartida en pantalla, esa chispa única que los hizo brillar juntos, nunca volvió a repetirse. Can Yaman, por su parte, ha continuado consolidando su estatus de estrella, cosechando éxitos tanto en su Turquía natal como en Italia, donde goza de una base de admiradores inmensa y devota. Su carisma arrollador y su físico imponente lo han convertido en un ídolo para millones de personas, y sus proyectos recientes, como la exitosa serie ítalo-española Viola come il mare, demuestran su creciente alcance e influencia en el panorama internacional. Demet Özdemir, por otro lado, también ha brillado con luz propia, labrándose un camino de éxitos y reconocimientos. Ha protagonizado otras series de gran éxito, ha sido galardonada con importantes premios y se ha consolidado firmemente como una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía. Su capacidad para dar vida a personajes complejos y emotivos le ha valido el aplauso y el reconocimiento a nivel mundial. Pero a pesar de sus carreras individuales deslumbrantes y sus logros personales, la sombra de Erken Cikus y la inolvidable química que compartían Can y Demet siempre permanecerá grabada en la memoria de sus fans. Y la historia de esas palabras que sembraron discordia, aunque envuelta en el misterio y la especulación, añade un toque de drama humano y una capa de complejidad a su legado conjunto. En conclusión, aunque carezcamos de una confirmación oficial y definitiva sobre las palabras exactas que provocaron la fractura en la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, la teoría que apunta a unas declaraciones de Can que habrían minimizado la contribución de Demet al éxito de Erken Cikus, sigue resonando con fuerza en los medios de comunicación y en el imaginario de los fans. Este supuesto incidente, de ser cierto, habría herido profundamente a Demet y provocado un distanciamiento significativo entre ambos, marcando el final de una era de complicidad, magia y sueños compartidos. Es un recordatorio conmovedor de que en el glamoroso pero a menudo implacable mundo del espectáculo, las relaciones personales pueden ser tan complejas y volátiles como los guiones que interpretan, y que a veces, unas pocas palabras mal elegidas o sacadas de contexto pueden tener consecuencias enormes y duraderas. Ha sido un viaje fascinante desentrañar este misterio para todos ustedes, explorando las diferentes facetas y teorías que rodean este intrigante distanciamiento. Ahora, la pregunta recae en ustedes, nuestra valiosa audiencia. ¿Ustedes qué opinan sobre esta historia? ¿Creen que estas palabras fueron realmente el motivo principal de su distanciamiento? ¿O consideran que hubo otros factores en juego? Nos encantaría leer sus teorías, sus reflexiones y sus comentarios en la sección de abajo. Déjenos saber qué piensan, estamos ansiosos por conocer sus perspectivas. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir descubriendo los secretos, los dramas y las historias cautivadoras detrás de sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias intrigantes y debates apasionantes. Hasta pronto y que tengan un día extraordinario.